Los CBistas estamos acostumbrados al hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, se debería, es que esto no está bien. Bueno, nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. ¿Qué hizo la asociación? Pues lo que había que hacer. ¿Quién podía cambiar esta situación? El gobierno. ¿A quién nos vamos a dirigir? Pues al gobierno, al ministro directamente. ¿Por qué no? Con lo cual se preparó un escrito que se remitió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 11 de marzo diciéndole lo que queríamos. Queremos hacer esto y estos son nuestros objetivos. Aunque parece increíble, el Ministerio contestó 9 días más tarde, acusando recibo y que estaba siendo objeto de atención y estudio. O sea, imaginaros la situación, ¿no? Que de repente dice, voy a escribir al ministro, le mandas una carta al ministro y el ministro te contesta que vale, que lo va a mirar. Bueno, pues empezamos muy bien, ¿no? La cosa siguió hacia adelante, se creó una comisión gestora provisional, porque, bueno, de la reunión del bar pues había que hacer algo un poquito más formal. Yo tengo aquí los nombres, no os voy a aburrir. Luego vais a tener el privilegio, porque no tiene otro término, de escuchar a Albert Beltrán en persona, que le podéis preguntar directa. Yo le voy a preguntar desde luego muchas cosas de esa época y seguramente luego sabe más que yo del tema, ¿no? Así que no voy a insistir en detalles ni de nombres, etcétera. No os quiero aburrir con ello. Una vez recibida esa contestación, se preparó una segunda propuesta, ya más documentada, en la que se incluían, se titulaba Argumentos, propuestas y peticiones en pro del uso público de la banda ciudadana, un documento de 35 páginas, con argumentaciones técnicas, de la que yo destacaría, digamos, en las bases de derecho o en las bases normativas en las que se basaba. La que más me sorprendió es que la primera que pone es la Declaración de los Derechos Humanos y la segunda la Constitución. O sea, no empezaba con que se considera un derecho de la humanidad en la comunicación, que además se recogía en la Constitución, ¿no? El derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, etcétera, etcétera. Esto es recurrente siempre en esta época. Visto desde 25 años sorprende, ¿no? Pero en aquella época era una cosa que el que uno tuviera derecho a comunicarse y poder hablar era una cosa muy valorada. Se hace una segunda reunión en el verano, después de mandar este escrito, y se da un paso más. El paso más es brillante, porque he dicho que el problema que había era la de la coordinación en España, ¿no? Esto surgió en Barcelona, pues en Galicia o en San Roque, pues evidentemente no se puede estar todo hablando por teléfono. Entonces, ¿cuál fue la brillante jugada? La de nombrar coordinadores. Coordinadores era como un delegado, una persona, que coordinara su zona y que fuera en la que sirviera de interfase, de enlace, digamos, con la parte central, ¿no? con la comisión gestora que estaba en Barcelona. Entonces eso facilitaba muchísimo el trabajo, abarataba los costes y hacía que eso fuera realmente viable, porque era imposible mandar cartas a X personas todos los días, algo llamar por teléfono, porque recordemos que era una asociación de CBistas, es decir, no tenían un duro, o sea, que no tenía presupuesto, ¿no? para un gasto tan elevado. Como la cosa funcionaba, se volvió a mandar otro escrito a José Luis Álvarez. Se recibió un escrito de José Luis Álvarez, que era el ministro de Transporte y Comunicaciones en aquella época. Entonces creo que era el gobierno de Suárez todavía, diciendo que se pasaba a las secciones competentes para su estudio. O sea que en ningún momento, esto es importante, el ministerio se negó o dijo de pleno que aquello era imposible que se realizase. Siguió, digamos, como cualquier otra cosa. En octubre se hace una visita, se va físicamente a visitar al subsecretario de Transporte y Comunicaciones, quien anuncia personalmente a la comisión que fue allí a visitarle que el Ministerio, él dice textualmente que el Ministerio va a publicar una reglamentación para el uso general de la banda de 27 MHz. Estamos hablando de octubre del 81. Un año antes, públicamente, funcionarios incluso del Ministerio habían dicho que la CB era imposible de legalizarse, que nunca se iba a legalizar en España. Un año después, después de 3 cartas, ya reconocen que se va a legalizar, que se está trabajando en ello. El señor Medrano, que era el director de la revista 27 MHz, es una persona con un carácter, digamos, muy exaltado, por decirlo de alguna manera. Entonces, él se tomó esto a pie de la letra y publicó en el último número de la revista 27 MHz la felicitación a la comisión por haber legalizado la CB. O sea, lo daba ya absolutamente por hecho.
lo cual quedó sí, un poco mal, porque no se legalizó la ACB y además la revista desapareció con ese número, ¿no? O sea, quedó bastante lamentable. Pero bueno, yo destacaría del último número de la revista 27 MHz la evolución que había tenido, y realmente ya era una revista de 27 MHz, como las que posteriormente se publicarían con unos artículos ya, sobre todo hablando de asociaciones, hablando de problemas de la ACB. O sea, era una revista realmente buena en aquel momento. En el 81, bueno, aparte de sustos en el Congreso y colzas y cosas de estas, lo que más se puede destacar es que ahí dimite Adolfo Suárez, entra en el gobierno Carlos Sotelo, y todo esto supone, aparte del cambio político, pues que hay un nuevo ministro, es decir, borrón y cuenta nueva. Con lo cual, lo que se hace es, dijo en diciembre del 81 un nuevo escrito al nuevo ministro, Luis Gámez Casares, y se le recuerda que, bueno, que se habían enviado los anteriores escritos y las anteriores solicitudes. Como no puede ser de otra manera, el 9 de enero de 82 les contesta al ministro anunciándoles en una carta la ulterior publicación de una normativa regulando el uso de receptores para la intercomunicación recreativa, la CB. Esto consta ya no es una comunicación verbal, no es el ministro sí, lo vamos a realizar, sino que en una carta consta esta declaración. Nuevamente se le envía una propuesta de normativa. No lo he comentado, lo comento ahora desde el principio. Albert no hizo una propuesta de queremos la CB, hizo una propuesta argumentada. En esta propuesta no había solo un aspecto técnico de canales espurias, etcétera, sino que proponía que las normativas para la CB se hicieran en una comisión mixta. Básicamente que, además del Ministerio, participaran todos los interesados, CBistas, importadores, todas las personas que participarían en lo que es este tema, ¿no? Esta es una propuesta muy coherente. En los países donde la CB funciona muy bien se hace así, es decir, siempre hay este tipo de comisiones mixtas donde se ven todos los aspectos del problema, pero bueno, evidentemente aquí no se le hizo mucho caso. La Asociación por la Legislación trabajaba mucho con circulares informativas. De vez en cuando pues se mandaba a los socios unas notas, una hoja mecanografía donde se iba recogiendo un poquito la evolución, ¿no? Los hitos más importantes del proceso. Yo de 1982 destacaría especialmente la legalización de la asociación el 1 de julio de ese año. Se había intentado anteriormente el inscribirla en el Ministerio del Interior como asociación en Barcelona, pero bueno, por diversos motivos no pudo ser, y al final con la colaboración del grupo Distrito 2411 de Madrid, Enrique Reobó en concreto, se consiguió presentar los estatutos en el Ministerio del Interior en Madrid y legalizarse la asociación. Entonces esto fue un salto cuantitativo, ¿no? Digamos, en la asociación, de ser una asociación de amigos, como un grupo de CB como cualquier otro, no como cualquier otro porque tiene unos objetivos muy diferentes, pero bueno, me refiero a nivel organizativo, pasó a ser una asociación legal, con su número de registro, etcétera. O sea que digamos que lo más importante es que pasa a tener personalidad jurídica, podía actuar como tal, como asociación. ¿Qué hicieron para celebrarlo? Pues bueno, la casa por la ventana. Se celebraba en octubre Sonimar, en la feria del Salón de la Imagen y Sonido en Barcelona. En aquella época era una feria de referencia, sobre todo para el sector electrónico, pero bueno, era donde todo el mundo relacionado con estos temas acudía, o sea, era una referencia en todos estos temas. A través de una oferta de la revista UNCED, una revista especializada en temas técnicos, pues se les ofreció en su stand pues, hacerles un pequeño hueco, una esquinita en un rincón, para que allí la asociación montara algo. Y bueno, pues decidieron, ya que nos ofrecen, vamos a montar algo, y la montaron, pero bien. Lo que hicieron fue, primero, solicitar al Ministerio la autorización para instalar una emisora de 27 MHz, que lo consiguieron. Entonces, ¿cómo lo autorizaron? ¿Cómo autorizaron? La legislación